En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org. Que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Las 8 de la mañana con 11 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí, ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, y nos disponemos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana en la otra gestión. Hoy un poquitito demorados, pero un poquitito. Y ya con varios reclamos teníamos, ya nos estaban apurando. ¿Cómo estás, Cari? Buen día. Hola gente, buen día, bienvenidos a esta otra gestión de este día 8 de mayo. Exactamente. Ahí estamos. Y bueno, veníamos un poquito más lentos que de costumbre porque nos hemos encontrado con las calles como un planchón. Sí, como lo prevíamos ayer, dijimos, por la densa humedad que tuvimos durante toda la jornada, dijimos, va a escarchar esta noche y mañana las calles van a estar complicadas. Bueno, dicho y hecho. Bueno, salgan con tiempo, les recomendamos, salgan unos 10, 15 minutos antes, tranquilos, y tranquilos todos, ¿no? Todos, bueno, a mí me pasó que recién ya me quisieron arruinar un poquitito la mañana, ponerme de mal humor, un taxista zigzagueando. Chicos, muchachos, tranquilos, no pasa nada, llegamos. Claro, no, si salís a la misma hora de siempre, no vas a llegar a horario de tu laburo, no pretendas recuperarlo en la calle, todo lo contrario. Porque por ahí podés no llegar. Claro, no, está muy complicado para transitar, así que si ustedes todavía no salieron, ténganlo en cuenta, por favor. En la zona de la costanera una densa niebla también. Sí. Mucha niebla. No así en las calles del centro. Me llamó la atención esa diferencia. Sí. Denso en la costanera. Sí. ¿Se ven las montañas? Autovía, niebla también. También. Bueno, ténganlo en cuenta, acá Julinos.
aporta el mismo dato. Bueno, donde está más descampado, digamos, Claro. bueno, ahí se nota que se percibe más todavía. No, las montañas no se ven por esto. No, por las montañas se veían en la ría, no. No. Vamos a ver si las podemos correr igual a la niebla para que nos dejen ver la montaña del otro lado. ¿Eh? Bien, datos de tiempo, Enrique Gallego, ya que estamos hablando del tema. 3 grados bajo cero la actual. Sí. La térmica 5 grados 3 bajo cero. El Ajá. cielo se presenta parcialmente nublado con niebla. Sí. Humedad 97%, presión 1008,5 hectopascal, viento del sudoeste a 5 kilómetros en la hora y la visibilidad reducida 0.6 kilómetros, o sea, esto sería 600 metros, ¿no? 0.6 kilómetros. Bueno, por esta situación, ¿no? Se estima que la máxima hoy llegue a los 4 grados centígrados. Muy bajito. Para la mañana se espera nieblas, para la tarde mayormente nublado y para la noche nublado. ¿Cómo estás, comandante? Buongiorno a tutti. ¿Todo bien? Está internacional. Ajá, Tranquilómetro nomás. Ah, bueno. tranquilómetro, ¿no? Brian Álvarez allí en los controles. Y acá operando el streaming, Julián Quiroz. Buen día, Juli. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Te acostás muy tarde todas las noches? No, nosotros anoche, a propósito, ¿quién ganó el auto en Gran Hermano? No, ni idea. Brian, ¿no sabes? Brian. ¿No lo viste? Nos dormimos antes. No nos enteramos quién No, ganó el auto. Joder, No, ni idea. ni idea. No, no. Este, Cuéntanos si lo vieron. River, ¿cómo terminó River? Terminó ganando, me imagino, porque ganaba 2-0. Me imagino. También me dormí ahí, así que Sí. no, lo terminaron empatando a River. ¿En serio? Callaron los muchachos. Tal cual, Ay, tal no. Con razón, Enrique estaba ansioso. No sé qué le pasó. cual. Preguntale A a ver. Enrique a ver qué pasó con Ahora. el partido, porque nos dormimos temprano. Y A no ver, vimos ahora le voy a cómo preguntar terminó. a ver. ¿Qué dice? Dice, ya aportó. Porque nos decía, ¿qué pasa? Que no, bueno, dice. Ansioso. está. Será por la niebla, dice. Ah, que empezábamos tarde hoy. Dice Enrique, yo voy todos los días a llevar a mi nieto a la escuela de policía a las 6:10. Ajá, Y tempranito. hoy la autovía era un peligro. No, claro. No se veía nada. mirá vos. Yo iba a 10 kilómetros Uy, qué por hora. peligro. Jaja, se ríe. Qué peligro la niebla. No, Tenés es muy una peligroso. pared de frente Sí. que con las luces encendidas incluso. Ujú. Bueno, por eso tenés esos faros antinieblas, pero no todos los autos los tienen, ¿no? Claro. Porque por ahí la luz alta es peor, porque te refleja y te termina encandilando y Ujú. o sea, hace como un efecto pared, ¿viste? Así que bueno, sí, a tener muchísimo cuidado. Además, nosotros no estamos acostumbrados a manejar con niebla para nada. No, pero Eh, es muy peligroso eso. ujú. Es Peligrosísimo. Sí, tal cual. Bueno, lo que no nos dijiste nada, Enrique, es del partido de anoche. No, así quiere desviar la conversación, ¿viste? sí. ¿Qué pasó? Claro, Quiere claro. hablar del clima hoy. Así que espero tu comentario, lo esperamos. Bueno, abrazo también a Marcelo Elorriaga de Río Turbio, que ya estaba preguntando. ¿Y qué pasa? Buen día, ¿qué pasa? Que no Nos estaba no, tirando pasa- las orejas. Claro, pasa que él nos pone al aire allá en el Claro. tiempo, en Río Turbio, para Claro. estar bien en la cuenca minera, así que estaba esperando que salgamos. Bueno, aquí estamos, hablando de meteorología, ya vamos a completar la actualidad en distintas regiones de Santa Cruz, pero bueno, lo ocurrido en Comodoro Rivadavia, alrededor de 40 o 50 milímetros de agua a partir de la noche del lunes hasta la jornada de ayer martes. Bueno, trajeron serios inconvenientes. Mirá vos. Sí, en el tránsito vehicular, por supuesto, en el dictado de clases. Ujú. Hoy recién comenzaba a normalizarse. Que por supuesto esto comparado a las imágenes que vimos, por ejemplo, en las redes sociales o en algún canal de televisión, que reflejan esta situación. Si tenemos como parámetro las inundaciones del año 2017, ¿recordás lo que fue Comodoro? Sí, claro. Esto es insignificante, No, sí, ¿no? sí. Pero la realidad es que cayó mucha agua y trajo serios inconvenientes, así en Comodoro Rivadavia.
a tener en cuenta si alguien va rumbo al norte y tiene que atravesar la ciudad de Comodoro por esta situación. Averigüen cómo está la ruta. Sabemos que hay mucha nieve pasando Comodoro, ruta 3, zona Salamanca, más allá Garayalde. También la ruta que te deriva, creo que es la 26, la que te lleva a la zona de Sarmiento. Mucha nieve, así que asegúrense, infórmense antes de tomar este destino, ¿no? Antes de salir a la ruta en esa zona principalmente. Bueno, y hablando de las rutas y hablando de las zonas, ya vamos a ir a nuestras distintas localidades, el paso que hacemos cada mañana. Insistimos, tengan la precaución de informarse si es que tienen que salir a la ruta, porque lamentablemente diversos eventos automovilísticos se dieron durante la jornada de ayer, fundamentalmente en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Bueno, les decíamos, hoy acá en Río Gallegos amaneció muy resbaloso, escarchado, complicado para andar en la ciudad. Imaginemos lo que es afuera cuando encaramos la ruta. Tengan cuidado, tengan precaución e infórmense. Además de cerciorarse el estado de la ruta, tengamos mucha precaución al conducir. Por este motivo, bueno, hay distintos eventos que se han suscitado y les vamos a estar seguramente comentando. Vos ayer hacías un informe para el canal de una sucesión de hechos que conocimos a través del parte policial. Incluso recién también estaba mirando en el Nuevo Día, que también hay un raconto de los incidentes vehiculares que se produjeron, así que por favor, lo vamos a repetir hasta el cansancio y hasta el hartazgo. Tengan en cuenta cómo está, sea la calle, la ruta para manejar. Saludo. Sí. Al respecto de esto después vamos a estar comentando, porque para facilitar esta tarea y viendo la necesidad, la urgencia de informarse antes de salir a la ruta, Vialidad Provincial lanzó un medio para informar al instante el estado de la ruta de Santa Cruz. ¿Querés que te lo cuente ahora? Sí, lo contamos. En todo caso, es una nota en el diario Nuevo Día. Se anticipa que desde la Administración General de Vialidad Provincial generaron una alternativa apostando a las nuevas tecnologías y redes sociales para poder mantener informada a la comunidad sobre el estado de rutas en Santa Cruz, puntualmente eso. Bueno, anunció la implementación de un chatbot para la consulta permanente sobre el estado de rutas en Santa Cruz en tiempos donde emprender un viaje, ya sea por ocio o por trabajo, se vuelve complejo, dado el invierno, nevadas y heladas que traen consigo la peligrosidad que esto representa, dice la nota. El chatbot funciona mediante WhatsApp. Ajá, atentos. Donde se responde de manera automatizada. Atención personalizada en caso de emergencia. Sí. Estado de rutas. Sí. Alertas por tramos y lugares específicos donde encontrar wifi libre. A fin de brindarle información a quien viaje para que pueda hacerlo de manera segura. Y acá adjuntan el link, en realidad no es un número de teléfono. Para poder consultar hay que ingresar a un enlace que te lo linkea ahí el diario Nuevo Día, pero a ver si podemos consultar el número de teléfono. A ver, en eso vamos a estar, así directamente te lo facilitamos y vos lo agendás y entrás a ver, unirme a la comunidad. Yo lo estoy haciendo en este momento, unirme a la comunidad de información. Y Juli también lo estaba mostrando para la gente que nos sigue a través del streaming. Bien, en realidad en esta nota del Diario Nuevo Día, por el momento te recomendamos esto. Entrá al diarionuevodia.com.ar, entrá a la nota que te estaba leyendo y ahí tenés el enlace en el que entras y directamente te deriva al WhatsApp y entras a esta
a este chat de Vialidad Provincial, Información Vial al Instante. Ese es el nombre del grupo. Pero después vamos a estar buscando bien el teléfono, así directamente lo agendás y entras derecho ahí. Ahora vamos a estar retomando. ¿Lo tenés, Juli? Sí, ahí lo compartió Juli. El número, a ver. Atención. Agéndenlo dentro de sus contactos de WhatsApp, lo vamos a reiterar con el correr del programa, esta nueva forma de comunicarse de manera instantánea con la Administración General de Vialidad Provincial. A ver, ¿cuál es el número? Es el 2966 con el prefijo de esta zona, es el 605386. Perfecto. Reiteramos, 605386 es el número de WhatsApp mediante el cual ustedes pueden consultar de manera instantánea el estado de las rutas de Santa Cruz. Perfecto, entre otras cuestiones más, entre otros servicios. Así que bueno, en buena hora que se utilicen estas herramientas, estas nuevas tecnologías y se pongan al servicio, en este caso, de los conductores y las conductoras que necesiten salir a la ruta. Chequenlo ustedes y díganos si resulta o no, a ver si pueden entrar. Yo entré de esa manera usando como intermedio la nota del Diario Nuevo Día, que me linkea el enlace y fui derechito ahí. Pero el teléfono es el que decía Cari, 2966 60 53 86. Agéndenlo y cuéntenos su experiencia, a ver si funciona. Perfecto, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar a saludar a nuestros amigos de otros puntos de la provincia de Santa Cruz, porque ya estamos a 5 minutos de las 8:30 de la mañana, cuando teníamos ya previsto nuestro primer contacto telefónico. Uy, estamos demorados, ¿eh? Estamos bastante demorados. Bueno, les vamos a decir esto, que vamos a tener 2 comunicaciones telefónicas. Adelantamos esto. Una con Javier Fernández, que es el secretario general de ADOSAC. Hubo conciliación obligatoria, paritaria, pero bueno, está ahí como trabado. Lo vamos a estar hablando con el secretario general de ADOSAC en unos minutos nada más. Perfecto, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes antes de cerrar el tema de la meteorología, ¿te parece? Sí, pero también vamos a tener otra comunicación telefónica que va a ser con el actual diputado Eloy Echazú, reunión de 3 intendentes, los 2 de la Cuenca y el de Río Gallegos, y un proyecto de declaración de emergencia gasífera energética que se va a presentar en la Cámara de Diputados. Hubo una junta de firmas sobre el tema. Exactamente. Bueno, agradecemos a nuestros auspiciantes. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706, el teléfono de Cabañas del Titán. Bien, no quiero irme de la meteorología, porque hay un alerta amarillo para la provincia de Santa Cruz, no para hoy aparentemente condiciones normales, al menos está pintadita de verde nuestra provincia, pero para mañana jueves 9 de mayo, todo el norte de Santa Cruz, o sea, la mitad de la provincia, San Julián, Gregores, y allí a la altura del Parque Nacional, Perito Moreno, de ahí para arriba, todo para arriba, hay una alerta amarillo por nevadas. Por nevadas, esto es para la mañana de mañana jueves. Anticipa el Servicio Meteorológico Nacional que el área será afectada por nevadas, pudiendo ser localmente fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.
Los valores más altos se esperan en las zonas de mayor elevación. Así Bien. que a tener en cuenta estos entre 15 y 30 centímetros de nieve que pueden caer, lo que van a caer, como lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, en la mañana de este jueves, porque además se suma a la nieve que ya acumuló en estas últimas horas, ¿no? Claro, ni hablar. Pero tengan en cuenta que no es para hoy miércoles, es para mañana jueves, el anticipo que les hacía Pichón de este alerta. Seguimos sumando y saludando a los amigos. Nos vamos a La Cuenca, Río Turbio, 28 de noviembre. A esta hora, cielo mayormente nublado, la temperatura 3 grados bajo cero, la sensación térmica 6 grados bajo cero, viento del este a 7 kilómetros en la hora, 86% la humedad, la visibilidad es buena. Para hoy, miércoles, la máxima está estimada en tan solo 4 grados. Por la mañana hay pronóstico allí en la Cuenca de nevadas. Por la tarde, lluvias y nevadas. Y por la noche, nevadas. Este es el anticipo meteorológico para este miércoles 8 de mayo. Amanece con cielo ligeramente nublado en Puerto San Julián y con una temperatura de 1 grado 2 décimas. La sensación térmica 2.9 bajo cero, 3 grados bajo cero a las 8 de la mañana. Alta es la humedad, 83%. Presión 1004,6 hectopascal. Viento del oeste a 14 kilómetros en la hora. La visibilidad es buena, es de 30 kilómetros y se estima que la máxima hoy llega a los 5 grados centígrados. Parcialmente nublado el cielo por la mañana, por la tarde y por la noche mayormente nublado en Puerto San Julián. Antes de irnos a Perito Moreno, le quiero mandar un beso enorme, gigante a mi querido amigo que me acaba de dar una gran alegría, el Tano José Luis Ferretti, nos está escuchando desde Salta. Y bueno, nos reitera siempre tan generoso, nos reitera la invitación a ir a conocer Salta la Linda. Nos decía que cada mañana que tiene un ratito nos escucha, que ayer tuvieron 28 grados, le digo, ¿cómo está Salta la Linda? Hermoso como siempre, ayer 28 grados. El frío recién viene el sábado o el domingo, así que Tano, querido, el frío dice en Salta, imagínate lo que debe ser el frío en Salta. Amo, así que bueno, un beso enorme, ojalá, como él dice, el viento nos junte pronto. Claro, sí, de hecho te acordás que ayer cuando pasamos por el ranking de temperaturas sí, recordaba. Claro, decíamos que en el norte se iban a registrar temperaturas cercanas a los 27, 28 grados. Como hoy, por ejemplo, mirán, Misiones, en Posadas Misiones, a esta hora la temperatura es de 27 grados centígrados. Claro. Así que gracias al Tano por escuchar. Es productor de los Tequis, ¿no? Sigue siendo productor de los Tequis. Es íntimo amigo, él es jujeño, pero vive en Salta, es del equipo de los Tequis. Supongo que debe seguir haciendo de su magia ahí en la producción, sí, con los Tequis. Así que un beso enorme, y como buen hombre del carnaval es muy divertido, es excelente, así que no le debe gustar mucho el Fernet. No le gusta nada la noche, como me gusta la noche el Tano. Bueno, me mandan una fotito ahí desde Perito, un amigo que le saca una foto, Oscarcito, le saca una foto al auto, viste, que te muestra la temperatura y la hora, a las 8:30 de la mañana, 5 grados bajo cero. Wow. Se ve que durmió fuera el auto de Oscar, 5 grados bajo cero, ¿no? Fresquito, un beso grande para Perito. Y bueno, hablando de Perito, no teníamos los datos del tiempo actualizados en la página del servicio, pero Oscar nos mandaba esos 5 grados bajo cero a esta hora allí en Perito Moreno. Para hoy, la máxima tan solo 4 grados, con pronóstico por la mañana mayormente nublado, por la tarde lluvias y nevadas en Perito, y a la noche nevadas. Bueno, perfecto. Nos llega un mensajito desde el Calafate, Sebastián, ¿verdad? Desde el Calafate, muy buenos días chicos, mañana fría igual por Calafate, dice, y nos agrega, ayer fui a hacer un trámite al IDUB de Calafate, me encontré este cartel.
Los chicos la mejor, su atención, pero sin insumos de nada. Y hay un cartel, bueno, que indica el horario de atención de 8 a 14 y abajo dice, estamos sin tóner para poder imprimir las boletas. Disculpen. Bueno, la situación reflejada por un oyente y por esta foto en el IDUB seccional Calafate. Estamos sin tóner para poder imprimir las boletas, dicen. Así que bueno, reclaman insumos y en buena hora que replique acá en Río Gallegos. Totalmente. Donde se atienden las cosas, porque parece que por ahí el abandono en el interior, si no se refleja acá, no pasa. Bueno, gracias por compartir esta situación y ojalá alguien tome nota, algo tan básico como eso, ¿no? En una oficina pública. Gracias a Mariela, que dice, me quedé dormida, pero pasó para hoy, por lo que leí, lo del auto de GH, nos dice. No me digas. Ah, qué buena noticia me diste. ¿Cómo especulan con eso? Ya es el tercer día que le va lo que va. Sabés que el minuto a minuto. Es más, yo desconfío. Yo que te dije, acordate que la llave que abre no está ahí. Porque son 200 llaves que entran ahí en el sorteo. Y yo digo, no, esto no. Es que porque no le sirve que abra el auto con las primeras llaves. Entonces la saca y la ponen, deja. Claro, después se enoja porque dice, ¿para qué ponen 200 llaves si lo hacen agarrar de a dos? Claro, tal cual, pero ¿tengo o no tengo razón? Para mí la llave no está ahí. Se armó la polémica. Así que pasó para hoy. Bueno. Pasó para hoy porque se ve que medía bien, entonces pasó para hoy. Bueno, Enrique nos dice, sacamos un empate, dice el hincha de River en Uruguay. ¿Y los bosteros cuándo juegan la Libertadores? Hoy. La Libertadores. No, pero hoy juega Boquita. Ay, Dios, no, la Libertadores no. Ganar en Uruguay es imposible cuando el árbitro deja pegar al local. Nacional se parece a Boca, nunca ven nada, dice. Buah, en fin. Después que nos dicen estado de la ruta en Santa Cruz. Soldadura General, ahí está. Replica el teléfono que nosotros estábamos compartiendo. Nelson te manda un abrazo grande también. Nelson Pazzetti. Qué grande, Nelson estaba en Pinamar. Desde Villa Gesell, así que qué lindo, Villa Gesell. Bueno, Marcelo Damián Correa, buenos días, como siempre ahí. Adriana, buen día chicos, acá en Turbio nieva y parece que nos sorprende a todos, calles complicadas desde temprano. Bueno, atentos, porque bueno, a veces conocer mucho el paño hace que estemos demasiado confiados. Le pedimos mientras tanto al comandante si va llamando al secretario general de la DOSACA, Javier Fernández, para que podamos tener esta comunicación con él. Corina nos dice buen día y Miguel Balmaceda nos dice buen día para todos, fresquita la mañana por Chaltén. Mirá vos, qué lindo esto, quería reflejar esto. Mensajes de Salta a esta hora de la mañana, de Villa Gesell, de Río Turbio, de Calafate, de Chaltén, de Perito Moreno, y obviamente la mayoría de acá de Río Gallegos, pero bueno, eso refleja los federales que somos. Qué lindo, me encanta. Sí, y esto por citar los mensajes de hoy, pero siempre están atentos en Gregores. En las Gregores ya nos han escrito también. Así que... nos dice Miguel, la ruta desde la Cuesta de Míguez a Chaltén, limpia, impecable. Igual a no confiarse. Gracias por el dato, Miguel. Gracias. Igual a no confiarse porque sabemos que las condiciones pueden cambiar en 15 en cualquier minutos, momento. ¿No? Sí, pero agradecemos mucho sus datos, sus aportes. Y le agradecemos mucho a Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, que nos está escuchando a esta hora. Javier, buen día. ¿Cómo estás? Karina, Claudio, te estamos saludando. Karina, Claudio, buen día. Buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Javier. Hubo paritarias, ayer se retomó la paritaria con el gobierno de Santa Cruz, contanos. Sí, el día de ayer, por pedido de los sindicatos, se volvió a este ámbito de paritarias que entendemos debe ser
el único. Creo que las conciliaciones nos han mostrado a lo largo de la historia que profundizan, agudizan los conflictos, así que, bueno, ha accedido el gobierno a encauzar el diálogo en la paritaria, así que, bueno, ayer fue una instancia más, a nuestro entender, y lamentablemente, digamos, se encuentra en un periodo de estancamiento, de dilación, que dejamos expreso en el acta, porque entendemos que las respuestas deben ser de manera inmediata, ¿no? Creo que hay mucho interés de que las situaciones de conflicto no se repitan, y para eso debe estar el espacio dotado de respuestas, ¿no? Que es lo que vamos a buscar, y bueno, por ahora lamentablemente no llegan. ¿Y cuál fue el argumento del gobierno provincial para volver a posponer, digamos, la propuesta que ustedes esperan? Mira, dicen que mejorarían la propuesta el día viernes, ¿no? Pasó un cuarto intermedio para el día viernes, así que vamos a ver en qué consiste esta mejora. Claro, ¿no? O sea, es bueno el diálogo, pero bueno, también es bueno que se mejore la oferta, ¿no es cierto? Porque reunirse para dialogar, a ver... Para eso, claro, se juntan en un café o lo hacen en las comisiones de trabajo, porque ¿no? no hubo oferta en la paritaria de ayer, ¿no? Claro. Sí, es decir que en todo caso involucionó porque había un 11% para abril, un 5,5% para mayo, y eso ayer no estuvo. En teoría van a reordenar eso, la verdad que no sé en qué consistirá, pero bueno, el día de ayer no había nada. Y bueno, situaciones que se van replicando también con la parte edilicia que nos preocupa muchísimo. Hay toda una comunidad educativa movilizada en Calafate, por ejemplo, ¿no? Sí. En la EPP número 9. La 9. Que pareciera que algunas prácticas también de épocas anteriores siguen instaladas a través de algunas autoridades, ¿no? Es decir, ¿por qué, Javier? ¿Qué pasó ahí? Nosotros veníamos siguiendo el tema, pero digamos, por los problemas que hubo de calefacción, después que le pedían a los chicos que vayan abrigados, que algunas familias decidían no enviar directamente a los chicos, y hoy nos enterábamos también a través de señal que Calafate que directamente se habían suspendido las clases para arreglar las calderas. Pero ¿qué pasa además de eso? No, resulta que las autoridades allí, habrá que ver bien en la cadena de jerarquía, digamos, que el sentido común, digamos, no haya primado, ¿no? Es decir, creo que habían fácilmente 5 grados bajo cero el día de ayer por aquella zona, y bueno, le solicitaban que fueran abrigados, ¿no? Realmente un despropósito. Y es por eso que allí digo que no puedo especificar ahora, pero digamos, en la cadena de jerarquía, digamos, este tipo de situaciones, si hay un director, un supervisor, digamos, estas cuestiones se tienen que resolver bajo simplemente el sentido común. Pero más allá del sentido común, hay una responsabilidad civil que les asiste. Es decir, por eso nosotros ayer dejamos claro que este tipo de situaciones vamos a seguir denunciando, porque no podemos poner en riesgo la integridad física de nuestros chicos y de nuestros colegas, por supuesto, por decisiones, digamos, de corte autoritaria, ¿no? de este tipo, ¿no? Es decir, si las escuelas no están en condiciones, digamos, se suspende las clases y ya está, y después se verá el motivo, o el plan de acción para recuperar eso, ¿no? Pero, digamos, no puede ser que este tipo de decisiones a través de algunas personas sigan manteniendo este estado realmente de presión que había en tiempos anteriores, ¿no? Cuando esto parecía ser una mala palabra o era la decisión de no mostrar que en las escuelas está pasando cosas, ¿no? Claro. En este caso, la calefacción, que es un problema común a muchas escuelas de la provincia, sí, muchísimas, claro. Muchísimas. Sí. Y de antigua data, y de antaño, cuando yo iba a la escuela primaria, me acuerdo.
el primario y el secundario, el establecimiento era el mismo, y hablo de muchos años atrás, pero bueno, también refleja que es un tema crónico ya. Sí, que digamos nunca se decidió resolverlo realmente, afrontarlo y resolverlo de raíz, si no se iba parche y llegamos a esta situación lamentablemente, ¿no? Dijimos lo mismo, ¿no? Y sostenemos, ¿no? Porque tal vez, digamos, si uno, siendo objetivo, este es un gobierno incipiente, ¿no? En ese sentido, y tal vez la responsabilidad absoluta no sea, pero ya, digamos, está en ejercicio y la idea es que deban solucionar todo lo que tienen allí, ¿no? Así que como dificultades, ¿no? Y la idea siempre es asumir, ¿no? Porque estuvo muy mal también que se dijera durante mucho tiempo que las escuelas son de lujo, por ejemplo, ¿no? Es así que, digamos, hay que tratar con mucha delicadeza, con mucho profesionalismo, y que no sucedan cosas como en la escuela 44, por ejemplo, ¿no? Y el estado de eso, ustedes desde lo gremial han recibido contacto con los padres, con los propios docentes, han pedido algún tipo de informe, de explicación de lo sucedido al Consejo de Educación, Javier. Mirá, nosotros con lo de la escuela 9, ¿me decís, Karina? Con lo de la 44, ya que lo mencionaste, ¿no? La 44 de Río Gallegos, le contamos a la gente que nos ve o nos escucha desde otros lugares, es la escuela que les decíamos que hace un par de semanas se cayó parte del alerón del hall de ingreso, del alero del hall de ingreso de ese establecimiento. Sí, mira, nosotros justamente con los informes de edilicios que dejamos constancia en la paritaria de que son entregados, el día 2 de febrero justamente mencionábamos el estado edilicio de la escuela 44 junto con COSEBA y otras instituciones, ¿no? de Río Gallegos. Así que eso estuvo ya de alguna manera advertido. Así que bueno, soy muchísimas escuelas en la provincia, ¿no? Hoy se anunciaba hace poco la compra de 18 calderas, pero mirá, debo decirles algo. Solamente en la escuela 64 de Las Heras hacen falta 8 equipos. En el gimnasio de la escuela 14, de la escuela de Caleta Olivia, de la EPP 14, solo en su gimnasio hacen falta 3 equipos. Sí. Es decir, que esto es absolutamente insuficiente, ¿no? En un momento se habló de la compra de mucho más, se habló de la compra de 150 equipos de calefacción en realidad. Entiendo que en etapas, ¿no? Javier, cambiando de tema, mañana AOSAC adhiere al paro nacional, ¿verdad? Sí, adherimos al paro nacional. Está convocado por CTA, por CETERA, donde estamos nucleados, y más allá de que siempre nosotros algunas diferencias tenemos, no dejamos de ver con preocupación y hacer propio el reclamo, porque hay algunas cuestiones que creo que son de afectación directa, como la eliminación de los fondos para educación, la eliminación del FONI también, que nosotros aparte siempre sostuvimos coherentemente que debe ser blanqueado, y además, ruidos, ¿no?, con posibles reformas jubilatorias. De hecho estamos con otros gremios, charlando en ese sentido, y hemos dejado también ayer en la paritaria que necesitamos claridad del gobierno provincial en cuanto a este punto en particular, ¿no? Porque hemos escuchado a la máxima autoridad de la Caja de Previsión hablar de alguna manera titubeante, no sé si ambiguamente también, y no sé realmente, no sabemos, ¿no?, los trabajadores qué es lo que realmente quieren, ¿no? Por eso exigimos al gobierno provincial un mensaje claro, si va a haber alguna reforma o no, pero de todas maneras estamos en un estado de alerta en este sentido con este tema, ¿no? Porque o hay reforma o no hay reforma, es así que nosotros desde ya adelantar que vamos a unirnos en ese sentido, más allá de las diferencias que hay con los gremios, porque es así, es natural y es sano también que estén allí presentes, pero en este punto en común, muy unificados para salir a decirle al Ejecutivo Provincial que no vamos a
a tolerar que se le modifique una sola coma a nuestra ley previsional. Si hay alguien que tiene que hacerse cargo, que sea la clase política que durante muchos años estuvo pagando salarios en negro que deterioraron las cajas tanto de previsión como de servicio, y además los municipios que creo que al día de hoy en algunos casos no hacen los aportes, es decir, y ergo siempre la dificultad o digamos las consecuencias, no me salía la palabra, la terminan pagando quienes, los trabajadores, ¿no? Claro. La clase política nada. Y al respecto ustedes habían emitido, nosotros lo mencionamos hace algunos días, un documento con gremios hermanos, ¿no? Sí, por supuesto, y ya hemos tenido una segunda reunión en ese sentido y unificados en ese objetivo, sí, por suerte, y ojalá que sean muchos más gremios, ¿no? Por ahora hay algunos nada más, pero la idea es conseguir el apoyo de todos, porque fíjense que justamente en la autoridad de quien es hoy la presidencia nuevamente, en algún momento allá por el 2009, cuando se empezó a hablar de las modificaciones, simplemente se dijo, bueno, no, esto solo va a afectar al sector docente, y finalmente terminó afectando a todos, incluso se metió la mano en el bolsillo de los jubilados con ese aporte solidario que después terminó el mismo espacio político que lo impuso, sacándolo a ver si recuperaba algún votito como para salvar su situación demagógicamente, ¿no? Porque el daño ya estaba provocado, ¿no? Así que, bueno, qué cosas, ¿no? De la vida, paradojas. Así que, ¿qué libro se puede escribir ahí, No, totalmente. Hay material, hay material. Sí. Javier, te agradecemos mucho por tu tiempo. Quedamos atentos entonces a la paritaria del viernes y a ver cómo continúa esta situación. Gracias por atendernos. Bueno, ojalá nosotros decirle a la comunidad educativa, estamos preocupados por el presente de la escuela, también el gobierno ha empezado también su intención de mejorar, pero bueno, nosotros necesitamos más resultados que declaraciones, ¿no? Así que estamos allí atentos. Gracias, Javier, te mandamos un abrazo. No, un abrazo para ustedes y muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, uno de los gremios que en Santa Cruz nuclea a los docentes. El otro es AMET, ¿no? Que nuclea a los técnicos, a los profesores de maestros de las escuelas técnicas, ¿no? Sí, y estuvieron sentados juntos, claro, en la misma mesa de negociación, en la misma paritaria. Donde no hubo oferta. No hubo oferta, salarial. Exactamente, exactamente. Así por eso fue. Es que, bueno, pasaron cuarto intermedio, para el próximo viernes se van a volver a sentar allí. Y a todo esto también destacar que mañana jueves, paro nacional, y acá en la provincia de Santa Cruz, se va a sentir esta medida, por supuesto. Tenía abierto una nota del diario Nuevo Día, donde hace referencia y anticipa de qué manera se va a sentir acá en la provincia, tal cual. En principio, esto que decíamos, ¿no? No va a haber clases. ADOSAC y AMET, entiendo. Claro, están adheridos. Claro. Ahora, después es una decisión particular de cada docente que seguramente, si ustedes tienen alguno de los niños en el colegio, les van a avisar, ¿no? Si se adhiere o no. Como cada uno de los gremios que adhiere a este paro nacional. Como cada uno de los trabajadores en realidad que integran cada uno de los gremios, ¿se adhieren o no se adhieren? No, pero lo que pasa es que es distinto el impacto. Por ejemplo, en un colegio puede ser que tu hijo tenga algunas horas o hija tenga algunas horas de clase. Por ejemplo, los bancos directamente cierran. En muchos casos es así, bueno, ¿no? Es la misma modalidad que cada vez que ADOSAC convoca un paro. Algunos se adhieren, otros no. En mayor o menor medida, pero... Bien, lo cierto, y acá me quedo, sin clases, bancos ni transportes, debido al paro nacional, como va a sentirse aquí en Santa Cruz. Hay una nota en el diario nuevodia.com.ar. Recordemos que la CGT y las dos CTA y los gremios que la conforman realizarán mañana jueves un paro general nacional contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei y la ley bases
que ya fue, recordemos, remitida al Senado y se discute en comisiones. Docentes, transportes, bancos, docentes universitarios, municipales, judiciales, empleados de comercio, entre otros, se sumarán a las medidas de fuerza. Abarca transporte, dependencias públicas, escuelas, municipios y bancos. Solo habrá algo de actividad, dice esta nota, en locales comerciales gastronómicos. La enorme mayoría de los sindicatos pararán este jueves, ya que la medida de fuerza fue convocada, como dijimos, por la CGT y las dos CTA. Sí. Tampoco habrá clases en las escuelas por el apoyo a la medida de fuerza de parte de los gremios docentes de todos los niveles, ni atención en dependencias públicas como PAMI, ANSES y otras. Bueno, correos también se espera ejemplo, que esté sin atención al público. Por su parte, la adhesión de los gremios de transporte público, UTA, Unión Ferroviaria y la Fraternidad, impedirá a empleados trasladarse, garantizando así que haya poca actividad y que las calles luzcan casi desiertas. Algunos fragmentos, algunos recortes de esta nota del diario nuevodía.com.ar, anticipando cómo va a repercutir, cómo se va a sentir este paro nacional aquí en la provincia de Santa Cruz. Sí, tengan en cuenta los medios de transporte, ¿no? No solamente en cada una de las localidades con el servicio urbano, sino también el transporte de media, de larga distancia, los vuelos, van a estar todos impactados por este paro general que va a tener lugar mañana, jueves 9 de mayo. Perfecto. Ya está el comandante en intento de comunicación telefónica con el diputado Eloy Echazú. Ayer nos enterábamos a la tardecita noche de una reunión que se había realizado en Río Gallegos, de la que participó y fue anfitrión en su despacho el intendente Pablo Grasso, y recibió a sus pares de 28 de noviembre y también de Río Turbio, Aldo Aravena, Darío Mena, y a legisladores provinciales también. Estuvieron hablando de la emergencia energética, y el parte mencionaba gasífera puntualmente. Recordemos que la emergencia energética y administrativa, ambas emergencias, ya las declaró la Cámara de Diputados en la última sesión ordinaria. A pedido del Ejecutivo, claro. Exactamente, y lo hizo por unanimidad. Sí. El tema es que desde el sector, digamos, político que los aglutina, a los intendentes y a estos diputados, habían propiciado de un tiempo a esta parte la recolección de firmas para que justamente se declare esa emergencia. Ayer se oficializó que recolectaron algo más de 30.000 firmas que van a presentar junto con un proyecto en la Cámara de Diputados. Bueno, queríamos consultarle sobre la iniciativa y también sobre los alcances al diputado Echazú, teniendo en cuenta que ya hay una declaración de emergencia que, como bien recordás, se concretó en la sesión anterior. Así es. A propósito de la actividad legislativa, hay trabajo en comisiones. Recibíamos la información. ¿Sabés qué? A ver, acá la tengo. Analizaron en comisiones la prórroga de la emergencia hídrica en zona norte. Sí. Fue en la jornada de ayer, se reunieron comisiones de obras públicas, energía, producción, desarrollo social, trabajo y previsión, industria y comercio, recursos naturales, familias y asuntos municipales. Para destacar, el proyecto de ley presentado por el diputado Pedro Muñoz para prorrogar durante un año la emergencia hídrica en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.
continúa su tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales. Asimismo, los diputados que integran dicha comisión acordaron solicitar un informe a Servicios Públicos, Sociedad del Estado, acerca del estado de situación en general, el impacto de las obras inconclusas y la falta de inversión en nuevas tecnologías. En los fundamentos de este proyecto se enuncia que, manteniéndose la grave situación que padecen los vecinos de la zona norte por la falta de este vital servicio público que hace a la dignidad y a calidad de vida de las personas y que constituyen un derecho humano fundamental, es que corresponde prorrogar la emergencia declarada, instando al Poder Ejecutivo Provincial a realizar todas las acciones y gestiones necesarias para solucionar definitivamente esta problemática histórica. Del mismo modo, se aclara que la deficiencia y falta del servicio también es sufrida por los vecinos que habitan el departamento de Hueraique, por la falta de inversión y mantenimiento de la infraestructura instalada hace muchos años, lo cual se agravó por el aumento de la población en las últimas décadas. Además, en la Comisión de Obras Públicas obtuvo despacho por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el diputado Carlos Alegría, mediante el cual se solicita a Vialidad Provincial que informe cuál es el plan invernal contemplado para esta temporada 2024 en lo que respecta a alcances, equipamiento, mantenimiento, recursos humanos y duración del mismo, a fin de garantizar la transitabilidad de las rutas y la seguridad vial, teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas propias de esta estación y estas latitudes. Por otra parte, en la Comisión de Desarrollo Social obtuvo ante despacho el proyecto de ley de autoría de la diputada Karina Nieto para la creación del Colegio Provincial de obstétricos de la provincia de Santa Cruz. Así es. Sí, y hablando de... ¿Te quedó algo? Me quedó un parrafito, pero vamos con Dale, esto. Vamos a saludarlo y agradecerle mucho porque está en trabajo parlamentario, estaba en la Cámara de Diputados, nos había adelantado anoche cuando pautábamos esta nota con él, al diputado Eloy Echatzur, diputado por el pueblo de Río Gallegos, que nos está escuchando en esta mañana. Eloy, ¿cómo le va? Buen día, con Claudio Lobos lo saludamos. Hola, buen día Karina, buen día Claudio y buen día para toda la audiencia. Diputado, recién le contábamos a nuestros seguidores y a nuestros oyentes de esta iniciativa que ustedes habían comenzado de un tiempo a esta parte con los intendentes, los legisladores y en el sector político que los aglutina de recolección de firmas. Anoche, a través de un parte, nos enteramos que se habían juntado Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, con sus pares de 28 y de Río Turbio, con legisladores, uno de ellos es usted, y con la intención de también elevar esa cantidad de firmas como respaldo a un proyecto que van a presentar en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Sí, si bien como lo explicaste vos, es una acción que se viene tomando hace tiempo ante esta medida que ya era previsible, la medida del aumento del subsidio de gas, ¿no? Eso ya lo venían haciendo desde que se hizo la audiencia pública hace casi 2 meses, si no me equivoco, donde ya la decisión del gobierno nacional era incrementar. Primero no hicieron una amague, habían puesto en un proyecto de la ley bases en el Congreso la quita de la zona fría, pero bueno, después se dieron cuenta, sacaron del proyecto, pero continuaron con este tema la suba, y bueno, como bien decía, nosotros venimos haciendo acciones políticas desde los territoriales, hablando con los vecinos, explicándole por qué necesitábamos su firma, por qué era importante que también sepa el incremento que va a tener y bueno, para hacer alguna acción. En concreto fue que bueno, con algunos intendentes de la cuenca fue lo que más al estar y también con compañeros y compañeras de toda la provincia se hizo la junta de firma y ayer en el despacho de Intendente Pablo Grasso, bueno, nos entregaron a algunos diputados de Unión por la Patria, que mañana lo vamos a presentar para que tome estado
parlamentario estas firmas. Bien, ¿cómo está, diputado? En la última sesión ordinaria en la legislatura provincial se aprobó la emergencia energética en Santa Cruz que contempla esta situación. Va en este mismo sentido, ¿no? ¿O qué diferencias tiene respecto de lo ya aprobado en la legislatura provincial? No, es un aporte más. Ajá. Es un aporte que tenemos que tener todos los santacruceños, también del color político. Son acciones que tenemos que hacer los ciudadanos en defensa de una quita, de un incremento, claro. que a nosotros, claro. Vos fijate, que una familia tipo va a estar pagando casi 30.000 pesos. Sí. Y hoy es ilógico, quizás para ellos en el norte, con todo respeto, ¿no? Pero quizás para el gobierno nacional, la mirada del incremento no sea nada, pero nosotros, con los ingresos que tiene la familia, y ustedes saben que nosotros todo el año tenemos el calefactor prendido. Sí, claro. En algunos momentos podemos tener un mínimo, pero nosotros, por eso es la lucha. Y como bien decías, Claudio, desde el gobierno nosotros salió con los 3 bloques, se unificó, hicimos este acompañamiento para que el gobierno provincial pueda hacer una demanda en el juzgado federal. Bueno, y esta firma, el día de mañana lo vamos a presentar para que salga por resolución de Cámara y que se adjunte como para apoyar un poco más a las acciones que se están haciendo, ¿no? Esto, le pregunto esta cuestión porque ayer no me terminaba de quedar claro por el parte, porque en el parte se decía que se declare la emergencia gasífera y después se hablaba de la emergencia energética en general. ¿Apunta a uno de los servicios, al gas puntualmente, o es a ambos? No, la juntada de firmas fue al gas. Perfecto. Porque, como te dije, nosotros lo que veníamos planteando era desde las audiencias públicas, cuando fueron desde la provincia y también participó del municipio, ya el incremento del gas ya era inevitable, ¿no? Y después, por otro lado, la emergencia de luz corresponde, es una quita, o sea, es un subsidio que da Nación, pero también es un subsidio que da provincia. En estos meses, el subsidio de provincia dejó de darlo, por eso se incrementó en el sector comercial, que tuvo un incremento también de 100% hace un mes atrás, pero eso fue una quita que hizo la provincia hacia los usuarios santacruceños. Claro. Y amén de todo eso, nosotros, la firma era netamente gasista, porque era un acompañamiento que tanto lo hizo la provincia como también lo hizo la Intendencia de Río Gallegos, presentando un amparo ahora en local contra la parte del incremento de gas. Sí. Pero bueno, esto es un aporte más, es un aporte que acá lo que abunda sirve más en esta, que es una acción colectiva. Voy a retirar acá. Ustedes saben que yo soy peronista, Unión por la Patria, pero acá es un trabajo colectivo para poder dar herramienta a todos los santacruceños contra esta suba del importe del gas. Perfecto. Diputado, sabemos que está con trabajo parlamentario, es lo que corresponde en la semana de la sesión. Ahora, ¿en qué instancia están? ¿Están con labor de comisión? Sí, estamos con trabajo de comisiones. Arrancaron a las 8 las comisiones de presupuesto, ahora continúa legislación general, que son las 2 últimas comisiones, porque nosotros arrancamos lunes, martes y miércoles tenemos comisiones. Claro. Así que, bueno, ahora justo no soy partícipe de la comisión, bueno, pero me gusta interiorizarme de los proyectos que están en distintas comisiones, y bueno, si uno puede hacer un aporte, está ahí en la mesa como para poder aportar algo. Bien, a propósito, y antes de irnos del tema, y con esto lo cerramos, recordemos que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, adelantó que irá a la Corte Suprema de Justicia para pedir una medida de amparo por el aumento de la tarifa del gas. Sí, se vienen aumentos terribles. Claro. Sí, porque es terrible, es lo que yo hablaba con el gobierno. Nosotros es la segunda vez que nos quieren hacer, tenemos que recordar que en el gobierno Macri también quisieron incrementar de esta medida, y se hizo lo mismo, se hizo una acción judicial de ese momento de quien gobernaba la doctora Kirchner, la provincia también hizo una acción judicial, tuvo resultados favorables porque se fue paulatino, así que en base a esa jurisprudencia que quedó, es lo que yo le planteaba cuando tuvimos una reunión los diputados con el ministro de Gobierno. Nosotros ya hay una jurisprudencia que se hizo del gobierno de la provincia,
obviamente que en ese momento no necesitó sacar una ley de emergencia. Ahora ellos desde el gobierno provincial creían que era adecuado, así por eso acompañamos los 3 bloques esa ley. Claro, y bueno, y este es un contexto mucho más difícil que aquellas épocas de Macri, e incluso hasta Macri avanzó en ese sentido. Digo, el gobierno nacional en realidad y quitó subsidios, lo que repercutió en aumento de tarifas, por supuesto, en el GLP. Sí, fue terrible. El combustible, el gas que utiliza, por ejemplo, Perito, Gregores también. Recuerdo que hacíamos, en esa época comparábamos lo que cobraba un municipal con las tarifas de gas que alcanzaron a llegar algunas. Claro. Y en algunos casos se pagaba más de gas que lo que cobraba un empleado municipal. Tremendo. Cuando uno pensaba que era lo peor, que lo peor ya había pasado, se supera, lamentablemente. Sí, coincido con ustedes los dos en esa mirada, porque pensamos que lo peor había pasado, pero esto es completamente distinto y mucho peor, porque no solamente el gobierno nacional va sobre una quita de subsidio y con una suba de los impuestos, sino hay quita de que lo que es la ley base. A veces eso es lo que se están debatiendo hoy en día en el Senado. Hay una quita de derechos, hay una quita de la soberanía, hay una quita de lo público, hay una quita de derechos, una quita laboral, previsional. La verdad que, bien lo dijeron ustedes, creíamos que lo peor es antes, pero hay que estar atentos. Por eso estas acciones, hay que hablar con los vecinos, hay que hablar que también del sector político que uno comulgue. Acá vienen por todos. En la ley base nosotros estábamos no solamente, bueno, ya hice RT, no estoy de acuerdo con el gobierno provincial, que es lo menos malo que quede mitad y mitad. No, yo creo que tenemos que defender que tiene que ser 100% estatal. Tenemos el tema de la salida de YPF, con esta ley del GIRSU que está en la ley base, después que le das muchas autonomía a los sectores privados que vengan y no dejen nada en la provincia ni en el país. Bueno, es una ley amplia para aplicarla, pero nosotros tenemos que estar juntos como santacruceños y más como argentinos en este momento. Gracias, diputado, por atendernos. Por favor, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buen día. El diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, diputado que integra el bloque de Unión por la Patria, pasó por la otra gestión. A propósito y detallando esto que nos charlábamos con el diputado, que la provincia está preparando un amparo colectivo por el tarifazo del gas. El gobierno de Claudio Vidal prepara un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que es una muy buena herramienta, ¿no?, para frenar el incremento en la tarifa de gas. Se trata de una iniciativa colectiva, esto lo adelantó el diario Tiempo Sur, estoy leyendo de allí esta nota, que buscará a través de la Fiscalía de Estado presentar las denuncias de usuarios ante la dificultad de costear las boletas con nuevos montos. Imposible, siempre lo dijimos, no es una posibilidad, no es una alternativa pagar boletas que se incrementen en un 500 o en un 800%, gas en sus distintas modalidades. Y yo siempre lo focalizo, por ejemplo, en la gente que se calefacciona con cilindros de 45 y que hoy los pagan 80.000 pesos. Y que se decía en su momento que ese 500% de aumento también iba a llegar a ese valor. Y dijimos, no es una alternativa. ¿Quién va a pagar un cilindro de gas 300.000 pesos? No es una posibilidad. Esta cuestión debe dirimirse en otro ámbito. Y es por eso que llegará a la Corte Suprema de Justicia por iniciativa del gobierno provincial. Vale señalar que semanas atrás fue sancionada la declaración de emergencia energética. Recién hablábamos con Echazú, en su momento hablamos con el vicegobernador Fabián Leguizamón también. La misma establece su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, entendiendo que el gas y la electricidad son servicios esenciales debido a las bajas temperaturas y condiciones climáticas extremas de nuestra provincia. Esta emergencia podrá prorrogarse por igual periodo siempre y cuando tenga la aprobación del Poder Legislativo. Bien, y a propósito de esto, estaba mirando dos títulos. Nuevo Día, en referencia a las tarifas y la tarifa de gas,
Dice en una de sus notas, hay facturas de gas que llegarán desde este mes con aumentos de hasta 1000%. Estás leyendo bien, sí. 1000%, sí, así. Pese a que se postergó la quita de subsidios. Y Tiempo, por ejemplo, Tiempo Sur destaca también en uno de sus títulos, el presidente de Distrigas dijo que una factura que en 2023 valía 8.000 pesos, ahora 40.000. Increíble, claro, en el interanual. En la comparación interanual. El mismo bimestre del 2023 y del Sí, 2024. Tiene que ser bien la comparación porque claro, en realidad el gas... Para que uno pueda dimensionar realmente el mismo consumo en realidad. Por ahí no podés comparar lo de el bimestre de enero, febrero, porque no usás gas prácticamente. Julio-agosto, claro, por ejemplo. Con el bimestre siguiente, marzo-abril. Entonces tenés que comparar el interanual. Pero bueno, ese dato es muy ilustrativo y no es revelador en qué sentido. Si ustedes que nos siguen en la otra gestión, hemos hablado con Marcelo de la Torre, el presidente de Distrigas, cuando nos adelantaba, e incluso tuvimos una nota con Marcelo de la Torre el día posterior a la reunión que él mantuvo con trabajadores y además con cargo en Distrigas, donde los estaba poniendo en tema y se estaba contando, bueno, se va a venir este aumento, hay una nueva forma de facturación. Y esto es lo que él nos contaba. Bueno, así se refleja la preocupación, no solamente en nosotros, en los distintos medios. A propósito de esto, es un tema para abordarlo de distintos lugares. Por ejemplo, el campo que muchos, la alternativa que tienen, y es un buen parámetro para comparar el aumento, los que utilizan el Zeppelin, yo le llamo así, ¿no? Sí. El cilindro de gas. El grande, sí, no el grande. El Zeppelin grande. Sí, el grande, un camión Zeppelin. va a una empresa que te lo llena, o sea, siempre. Vos contaste el otro día de un productor que, bueno, no es que tiene su campo con una gran explotación y producción, lo va manteniendo, y cómo le había aumentado. Tal cual. Recibíamos este mensaje, venía de la zona noroeste de Santa Cruz, de la zona de los Antiguos. Una persona que tiene su campo, que utiliza este recurso, y nos comentaba lo siguiente. Históricamente, decía, el gas ha sido subsidiado en las zonas urbanas, donde están los votos. Sí. No así en el gas para las zonas rurales. En principio ese detalle. Sí. O sea, no se subsidia en el campo porque no hay votos, básicamente. Hace años el gobierno provincial estableció un pequeño subsidio para el gas rural. Pero rápidamente, dice este mensaje, se licuó con los aumentos. En el 2023, en plena campaña, el año pasado, el gobierno provincial estableció un subsidio con un engorroso trámite para lograrlo, que se terminó cobrando tarde, mal y en muchos casos nunca. Hace unos años, cuando decidimos hacer la inversión para instalar un Zeppelin acá en el campo, teníamos dos opciones: o Surgas o YPF Gas, las empresas que te proveen, que te suministran el combustible, el gas. Llenos de patriotismo, elegimos la empresa del Estado, por supuesto, o sea, fuimos por YPF Gas. Te cuento, un Zeppelin nos está durando entre 7 y 8 meses. Me dice, solo para el consumo de la casa, la casa personal. Dice, no, la casa nuestra, porque la casa del personal dice que no tienen este servicio por el momento. Y la siguen abasteciendo la casa del personal, la casa de la gente que labura en el campo, lo calefaccionan con cilindros de 45 kilos. Bueno, como dato no tan importante. Y me adjunta la última factura de gas,
que triplica los precios del anterior. Y me decía que el último Zeppelin, o el anteúltimo en realidad, que lo pagaron alrededor de 700.000 pesos. Y acá tengo la factura, y me consta, porque la mandó, la factura que les llegó ahora, o sea, es el mismo consumo, la misma cantidad de gas, 1.736.000 pesos. Y le dura entre 6 y 7 años. Bueno, respecto de esto, que vos contabas con mucho detalle, estuve hablando el día sábado también con una amiga que es productora rural, y me contaba que tuvo que recargar el Zeppelin de gas. Es de una proporción, evidentemente, tiene más capacidades, más grande, porque le estaba durando alrededor de 6 o 7 meses su Zeppelin de gas. Y me decía que el último que habían comprado le había salido, bueno, bastante caro, 1.200.000 y pico pesos, aproximadamente. Ahora fue a recargarlo, digamos, 3 millones y medio de pesos. Bueno, y vos hacés un promedio mensual, 1.700.000 pesos, que me consta porque nos mandó la factura trabajador de campo, y haces el promedio 1.700.000 pesos y dice que le dura 6, 7, pongámosle 8 meses, pongámosle 8 meses, o sea, ese 1.700.000 lo dividís en 8 y estás hablando de por mes 212.000 pesos de gas por mes. Carísimo. O sea, no, imposible. Y está viendo obviamente, porque es prácticamente imposible sostener esto. Bien, las 9 de la mañana, 20 minutos, ha hecho su entrada triunfal al estudio el señor Héctor Mancilla. Lo noto un poco despeinado. ¿Cómo le va? Buen día. En la gorra, buen día. ¿Qué cosa tiene despeinado? ¿Vos lo su cabello. Por eso te pregunto. Bueno, pasa que tengo la suerte y el volumen de lucha, ¿no? Ah, ¿viste? Pero yo no tengo tiene el cabello, el que sos malos sos vos. Aceite del 40, ¿no? Buen día, chicos, todo bien. ¿Cómo estás, Nica? Sí. ¿Todo bien? Está complicadito para caminar de la Sí. vereda. Sí. No, está re complicado. Hoy se terminaron los toritos, Sí, no, cortémosla. Sí. Cortémosla, tranquilo, para andar, No, claro. todo, para caminar Sí. despacito, Sí. con cuidado, precaución, y si andás en auto, ni te cuento. No, pero en el auto, por más despacio que andes, por ahí perdés de la dirección. Sí, no sí, te sí, la dirección, sí. pero por más que vayas a 20, así Pero que bueno, bueno, a tener a mucho propósito, cuidado. sabés que, bueno, yo ya agendé este número de teléfono que hablábamos hoy, el Sí, de repetilo, información vial al instante. Es un grupo en realidad que te provee mucha información sobre la ruta, en realidad, el panorama de la ruta. Ahora vamos a estar repitiendo el teléfono. A ver, acá está, 2966 60 53 86. ¿Cómo funciona? Vos agregás este número de WhatsApp, información vial al instante, tiene el icono de la Administración General de Vialidad Provincial, el típico cartel amarillo con letras negras, y te van dando información. Es una nueva modalidad de comunicación que me parece genial. Bien. Te van dando información, por ejemplo, mira, acá ya tengo uno al instante, me llegó hace 10 minutos y está anticipando la ruta 43, tramo Perito, El Pluma y Perito Moreno Los Antiguos, transitable con precaución por escarcha. Ruta 40, tramo Perito Bajo Caracoles, transitable con precaución por escarcha. Bajo Caracoles, Empalme, ruta 37, transitable con precaución por escarcha. También ruta 40, tramo Perito, límite con Chubut, o sea, esto hacia el norte, donde hubo una densa nevada, transitable con precaución por planchones de hielo. Habla también de la ruta 12, tramo Caleta Olivia, Pico Truncado, transitable normal,
dice. Perfecto. Transitable, normal, y así, bueno, van actualizando la información referida a la transitabilidad de las rutas, que va modificándose constantemente. Bueno, tengan cuidado porque, como les decíamos, ayer, a raíz del estado de las rutas provinciales y seguramente con una cuota de falta de responsabilidad en ciertos casos, se registraron vuelcos, choques también en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, como Colbelcaique, en cercanías de Cañadón Seco también. Así que, por favor, cuidado, a tener atención, a manejar a la defensiva y a prestar mucha atención. Quería contarles que gracias a ustedes que están atentos, que nos están actualizando constantemente, les decíamos en el inicio de esta semana que los trabajadores viales de toda la provincia de Santa Cruz están con retención. Y esto se daba porque no había acuerdo en la mesa paritaria. Lo reflejábamos el viernes, lo ampliábamos con el móvil de Nuevo Día y por eso se decidió lunes, martes y hoy miércoles retención de las tareas en las primeras 3 horas de labor. Y esto se cumplía en toda la geografía de Santa Cruz. Bien. De 8 a 11 de la mañana, retención en el lugar de trabajo y después a cumplir funciones. Esto era el preludio de la paritaria que se iba a retomar mañana jueves. Bien. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Mucha adhesión, mucho acatamiento, mucha repercusión. Lo adelantaron. Exactamente. No me digas. Adelantaron la paritaria, ya están reunidos. Fueron convocados para hoy a las 8:30 de la mañana. Están reunidos los integrantes de la paritaria de los viales. Perfecto. Lo habían pedido también, como lo decías, lo habían pedido porque decían, bueno, debemos estar trabajando en la ruta en realidad. Eso es lo que pretenden los viales, está bien, pero bueno, para estar trabajando en la ruta, en principio tendríamos que cerrar el tema salarial. Claro, exacto. Por la llegada del invierno, básicamente por eso. Así que bueno, se adelantó. Había pedido Viales que lo adelante. Exactamente. Bueno, estábamos hablando del tema gas y estaba hojeando virtualmente, hablando el diario Cóndor de allí, de la cuenca, el Cóndor, y hay una nota titulada "Vecinos de los 700 lotes piden gas natural. La chatada de leña es cara y nos dura una semana". Sí. Vecinos, esto es de 28 de noviembre puntualmente, vecinos de Las Manzanas, 243, 430 y 436 de esa localidad están solicitándole a Distrigas, que hace 4 años están reclamando gas natural. Se manifestaron ayer frente a la entidad provincial en esa localidad, decíamos en 28 de noviembre. Que dijo Luana, una de las vecinas, a FM El Portal: no nos dan solución, se está poniendo todo más caro y no da abasto el dinero. El costo de la leña, el cilindro de gas está subiendo, necesitamos sí o sí gas natural, tenemos derecho a eso. Nos dijeron en provincia que ellos son los que tienen que pasar la mensura para que Distrigas empiece a hacer algo. Todos se tiran la pelota, nadie nos brinda solución. No me digas. Y están reclamando porque además es imposible. Claro. La chatada de leña, con esto termino, que es lo que estaba buscando, la pagamos entre 30.000 y 35.000 pesos y nos dura solo una semana. Claro. También tenemos 2 tubos de cilindro de gas de 45 kilos que nos dura poco y ahora está en 65.000 pesos. Es una realidad que se repite en cada localidad o ciudad de la provincia de Santa Cruz, donde incluso, hasta ya lo observamos nosotros el año pasado, que hasta la leña es un lujo. Hasta la leña ya es un lujo y es imposible pagarla. Por eso es que decíamos,
no es una alternativa que aumente el gas, no es una posibilidad cierta, es imposible, o sea, por eso algo hay que hacer. Pero fíjate que la leña empezó a ser un recurso en principio ante la falta del suministro propio en tu barrio, después por el aumento del gas propiamente dicho, pero bueno, están viendo a la leña ya hasta como un lujo. Totalmente. Inaccesible. Es muy cara, muy cara. Totalmente. Tremendo. Bien, 9 de la mañana, 28 minutos. Gracias a Sandina Manos SRL por acompañarnos todos los días. Es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por la avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para concretar tu reserva, llama al 2966-530706. Bueno, ahí le mandamos un beso a Laurita Gorosito, una gran locutora, que nos pedía si le podíamos repetir el número de vialidad, exactamente, que es un número, mientras vos lo buscas, le volvemos a reiterar por si se engancharon más tarde, es un número de WhatsApp que ustedes pueden agendar entre sus contactos y les va actualizando de manera constante y permanente el estado de transitabilidad de las rutas de Santa Cruz. Claro, es una nueva modalidad. Vos te incluís ahí en ese grupo y te van dando todas las novedades. Es una nueva herramienta de comunicación, en realidad no tan nueva, que todos los medios de comunicación, artistas de renombre y más lo tienen y van concentrando allí la información y la van actualizando. El número de teléfono, Laura, aguantame un toque que ya te lo paso, porque acá está, 2966 60 53 86. 2966 60 53 86 para acceder a este servicio. Bueno, se lo vamos a dejar a Laura. Es 2966. Reitérame. Está en la otra gestión, espera. 2966, pero 60 ahí está, 60 53 86. Ahí va, ahí estamos. Así que agéndenlo que nosotros nos lo vamos a aprender de memoria. Se ha reportado nuestro compañero Betoto también a través de WhatsApp y nos dice que estuvo transitando zona de Costanera. Una neblina, sí. Debe haber, me imagino. No, y dice que está horrible para manejar. Ajá. Gracias también a Ana Virginia que me decía, si salís, claro, sabe que ando mobileando, si salís, tené cuidado porque está muy feo para andar. Sí, hoy tempranito ya reportábamos la situación en las calles, la densa niebla que teníamos, incrementada en la zona de la Costanera y en la zona de la autovía también, en las calles del centro, en la primera recorridita que pegamos tempranito, ¿no? Sí. Venimos con Juli y con Brian. Nosotros venimos de la zona del barrio Gaucho Rivero, allá son alpinas, ellos vienen con otra información. Sí, nosotros venimos Evita Autovía. Ajá. Evita Autovía. 499, que es donde vive Brian, y de ahí venimos para acá. La vueltita pegas, Y yo salgo más o menos 5 y 10. Ajá. Sí. No, pero sí, 7 y 20. Salir de la cama. 7 y 20 tengo que pasar. Y días como hoy, que encima, viste que hay autos que probás 3, 4, 5 veces, se apaga por el frío y por ahí hasta que agarra. No, mi camioneta hoy no quería. No. O sea, me tuve que quedar ahí pisando un poquito para que se acostumbrara y después empezar con los vidrios. Tal cual. Y que tengo una buena para la gente para que no use agua caliente. ¿Cuál? La solución con alcohol. El problema es que por ahí te come la gomita, si lo usas mucho, te come la gomita del limpiaparabrisas, pero descongela al toque.
¿Sí? Al toque. ¿Diluido con agua o claro, frito? Claro, como desinfectante, digamos, higienizante. ¿Nica? Lo mejor es prevenirlo antes. Cartón Claro. sobre las escobillas de limpia parabrisas. Claro. Sí. Porque si no la tarjeta, pero la solución esa con alcohol, pasa que el drama es que te quema te seca La escobilla. las escobillas. Claro. Ojo con el freno de mano también. Sí, no. Lo dejas tirado a la noche del freno de mano, se escarcha y al otro día no baja. Claro. No, claro. Atenti con eso. Se mojó abajo el auto mucho. Claro. Complicadito. Sí. Es complicado. A mí no me gusta dejarlo en cambio tampoco al auto. No. Es más, te lo recomiendan los mecánicos, que no quede haciendo fuerza la caja de cambio. Así que bueno, es todo un tema, no revisar baterías. A veces las puertas que se escarchan, la cerradura que no entra la llave, las puertas que se escarchan y el burlete queda como pegado, ¿viste? Burlete con burlete y cuesta abrir. Complicadito, sí, tal cual, un quilombo, así que vamos a empezar a venir en colectivo con Brian, me parece. Bueno, yo tengo un caballo, un tobiano por ahí. Así que cuando quieran. Bueno. ¿Caballo? Sí. ¿Sí? Porque la otra está... Ay, Dios mío. No entremos en detalle. Un buen momento para irnos. Gracias, comandante, por ponernos al aire todos los días. Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli, también por el streaming y por estar acá con nosotros, por asistirnos, renovarnos el mate. Sí. Buen programa, Nica. Fer está por venir. Hubo un problema de temperaturas con el equipo de La Plata Transmisora y nos estaban avisando que se estaba escuchando un toque mal y hizo la heroica y se fue hasta allá. Está bien. Y ya dejó todo andando, así que hace una media hora más o menos estaba funcionando todo bien. Perfecto. Bueno, le agradecemos también, perdón, a la gente que nos estaba reportando esto, que no lo escuchaban también a la señal de la radio en el auto, por ejemplo, y están atentos y se ocupan, así que muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos siguen desde distintos rincones del país, y dimos fe de eso. Desde Salta hasta Tierra del Fuego. Gracias por su compañía. Nos vemos mañana, volvemos mañana jueves 8 de la mañana. Gracias a todos. ¿Nos vemos o nos escuchamos? También, nos vemos, nos escuchamos, nos seguimos. Exacto. La otra gestión mañana a las 8. Gracias, que tengan una linda jornada.